Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar como veis, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Os recuerdo que en el anterior vídeo utilizábamos este esquema, vamos a agrandarlo un poco, y veíamos que la producción de ATP estaba asociada a una cadena de transporte electrónico, se producía en ATP sintasa asociada a una cadena de transporte electrónico que se abastecía de NADH, FADH, que soltaban aquí sus electrones, y estos coenzimas reducidos provenían del ciclo de Krebs, que a su vez se abastecía de acetilcoenzima, que venía de aminoácidos, o bien de oxidación de beta-oxidación de lípidos, o bien de glucosa, mediante un proceso llamado glucólisis. Bien, pues hoy vamos a estudiar este. En este vídeo vamos a estudiar la glucólisis, cómo se pasa de glucosa a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima, cómo se abastece el ciclo de Krebs y qué es el ciclo de Krebs. ¿Vale? Pues vamos a ello. Vamos a acercarnos más, que se vea más claro que lo que se vio en el otro vídeo. Creo que así se ve suficientemente bien. A ver. Perdonad si la imagen no es perfecta, pero bueno, como también vosotros tenéis vuestras fotocopias, eso ayuda. Bien, partimos de la glucólisis. Y lo primero que hay que hacer es ver dónde va a suceder. Bueno, mira, esta zona de aquí es el interior de la mitocondria. De hecho, aquí abajo en el esquema tenemos que esta es la membrana mitocondrial interna, esta es la membrana mitocondrial externa, esto es el espacio intermembrana y estas estructuras de aquí son las crestas mitocondriales. ¿Vale? Por aquí las he puesto pequeñitas, normalmente son muy largas, porque lo que me interesa ahora no es la cresta mitocondrial, sino que me interesa lo que va a suceder aquí en la matriz, en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora salimos fuera, salimos aquí como he puesto aquí abajo, al citosol. A ver si se ve, si me organizo yo. Citosol, ¿vale? Y en el citosol va a ocurrir la glucólisis, o glucólisis, se puede decir de las dos formas. ¿Y cómo empieza? Pues empieza con una molécula de ese carbono que todos conocéis llamada glucosa. Lo primero que le ocurre a esa molécula es que se le añade un fósforo en el carbono 6, ¿vale? Y para eso gastamos un ATP. Fijaros, cada vez que yo ponga una molécula y ponga otra y ponga una flecha, recordaréis por el primer vídeo de metabolismo que significa que aquí hay una enzima que va a hacer algo. Esta enzima en concreto, la que transforma glucosa en glucosa 6-fosfato, va a gastar una molécula de ATP. Por eso he puesto aquí que el ATP pasa por aquí y se transforma en ADP. Es decir, se gasta el ATP. De hecho, tenía 3 fósforos y ahora tiene 2 fósforos, porque uno se ha quedado aquí. ¿Dónde? En el carbono 6. Por eso se pone glucosa 6-fosfato. Pues empezamos mal, porque si el objetivo de todo esto que estamos explicando, de todo este catabolismo, o parte del metabolismo, es producir ATP y aquí empiezo gastándolo, por eso digo que empezamos mal. La glucólisis empieza un poco mal, pero bueno, ya veréis que al final se arregla. Después tengo una glucosa 6-fosfato que mediante otra enzima se transforma en fructosa 6-fosfato, se isomeriza, se transforma en un tipo de isómero. ¿Vale? Aquí la molécula que habrá, la enzima que hará eso será una isomerasa. Pero aunque cada una de estas enzimas tiene un nombre, no lo vamos a aprender. Quizá el año que viene o el siguiente, si estudiáis bioquímica en algún grado, pues tengáis que aprender un nombre o expliquen exactamente cómo es cada enzima. Pero de momento no. Bueno, empezamos. Una cosa importante aquí es que aparte de saber dónde está sucediendo esto, tenéis que tener en cuenta las moléculas de ATP que se generan y las que se gastan, porque después tendremos que hacer un balance. Bien, de glucosa recuerdo que pasamos glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. De fructosa 6-fosfato se pasa a fructosa 1,6-bifosfato. Es decir, en el carbono 6 la fructosa ya tenía un fosfato, ahora va a tener otro fosfato en el carbono 1. ¿Vale? Y para eso gasto otro ATP, que transforma en ADP. Por eso el ATP entra aquí, la enzima coge el fósforo y suelta el ADP. Y se queda con el fósforo. Pues ya hemos perdido 2 ATPs. Bueno, ahora ocurre algo especial, y es que la molécula de fructosa 1,6-bifosfato se divide en 2 moléculas de 3 carbonos. Fijaos que en el lateral os voy poniendo los carbonos que tiene cada molécula. Ahora tengo una molécula que se llama dihidroxiacetona
3-fosfato y otra se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Os suena la dihidroxiacetona, que era el monosacárido más pequeño que existía, que llevaba una acetona, y el gliceraldehído, que era el monosacárido más pequeño que existía con 3 carbonos, que llevaba un aldehído? Bien, pues este se le llama dihidroxiacetona fosfato porque lleva un fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato porque lleva el fosfato en el carbono 3. Fijaros, lo siguiente es que se transforme en 1,3-bifosfolicerato. Lo que pasa es que la enzima que hace esto, que transforma en 1,3-bifosfolicerato, el sustrato que necesita siempre es el G3P, gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí tengo una dihidroxiacetona fosfato. Así que va a haber otra enzima que va a transformar el DHAP, dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato, para que esta enzima, la que forma el 1,3-bifosfolicerato, tanto un lado y otro, pueda trabajar. Así que os repito, fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas de 3 carbonos, una acetona y un aldehído. La acetona se transforma en el aldehído, por lo tanto yo tengo dos gliceraldehído 3-fosfato, aquí y aquí, y continúa. Lo siguiente ocurre, perdón, es que el gliceraldehído 3-fosfato, tanto en una cadena como en otra, se me va a transformar en 1,3-bifosfolicerato, ¿vale? Se le va a añadir un fosfato suelto, lo va a hacer la enzima. 1,3-bifosfolicerato, aunque aquí no lo haya, aquí no lo haya puesto, pero un fosfato va a entrar en esta reacción. Y ya tengo otra molécula, bifosfolicerato. Bien, estas moléculas que terminan en ato también les puedo llamar ácido. Es decir, puede que en algunos libros encontréis ácido 1,3-bifosfolicérico, ¿vale? Ácido 1,3-bifosfolicérico o 1,3-bifosfolicerato. Se pueden llamar de las dos formas. Y aquí, en este paso de gliceraldehído 3-fosfato, tanto aquí como aquí, se va a cargar de hidrógeno un nicotín adenín dinucleótido. ¿Recordáis cuando os expliqué esto, la cadena de transporte de electrones, que eran muy importantes los coenzimas reducidos, el nicotín adenín dinucleótido reducido y el flavin adenín dinucleótido? Bien, pues ¿por qué? Porque van a soltar los electrones en la cadena de transporte electrónico. En esta cadena de transporte electrónico van a soltar sus electrones, que son fundamentales para que estas bombas funcionen, pasen los protones aquí, salgan por la ATP sin tasa y produzcan ATP. Así que el NAD y el FAD son muy importantes, tan importantes en estos esquemas que estamos viendo como el propio ATP, porque al final significan ATP. NADH va a significar 3 ATP y FADH va a significar 2. ¿Recordáis lo que os puse aquí? 3 ATP y 2 ATP. Bien, pues aquí ya se me está produciendo el primero. Tanto en una de las cadenas, de las ramas, se me produce un NADH como en la otra. Continúo. Una vez que tengo 1,3-bifosfolicerato formado, o ácido 1,3-bifosfolicérico, se me va a formar el 3-fosfolicerato, o ácido 3-fosfolicérico, tanto en una rama como en la otra. Y en ese, fijaros que había un fosfato en el 1 y en el 3, y ahora solo hay en el 3. Es decir, ese fósforo se le ha dado a un ADP, ¿vale? Ha entrado aquí la enzima que hace esto, ha cogido un adenín dinucleótido fosfato y lo ha transformado en adenosin trifosfato, ¿vale? He dicho adenín dinucleótido, no, adenosin difosfato, me he equivocado. Adenosin difosfato y lo he transformado en un adenosin trifosfato. Es decir, ya tengo aquí el primer ATP. Pero es que lo que ocurre en esta rama también ocurre en esta rama. Vamos a enderezar esto. Está ocurriendo en las dos ramas a la vez. ¿Os acordáis los dos ATPs que había perdido aquí y aquí? Pues lo acabo de recuperar aquí y aquí. Y el proceso sigue. El ácido 3-fosfolicérico o 3-fosfolicerato se transforma en ácido 2-fosfolicérico o 2-fosfolicerato. Significa que el fosfato ha pasado del carbono 3 al carbono 2 en las dos ramas. Después el 2-fosfolicerato se transforma en fosfonol piruvato o ácido fosfonol pirúvico, ¿vale? En las dos ramas. Y después el fosfonol piruvato se transforma en piruvato o ácido pirúvico. Y en este paso se vuelve a necesitar un adenosin difosfato para añadirle un fósforo. Este fosfo se le quita. Se pasa al ATP. Uy, perdón. Que estoy señalando, sí. Repito.
Perdona, es que estaba mirando el folio y no la pantalla. Como estaba diciendo, el 2-fosfenol glicerato pasa a fosfenol piruvato y este fosfenol piruvato en una rama y en otra, fijaros que ya fosfo lleva un fosfato. Se transforma en ácido pirúvico o piruvato, que ya no lleva fósforo. ¿Qué ha hecho esta enzima que está aquí representada por esta flecha con ese fósforo? Ha cogido un ATP y le ha añadido ese fósforo y tengo ATP en una rama, y en esta rama y en esta. Por lo tanto, fijaros, tengo 4 ATPs producidos y 2 ATPs gastados. Ya la cosa empieza a mejorar. Ahora tengo un balance de 2 positivo de 2 ATPs. Estos 2 se gastaron, estos 2 se han producido, se anulan y estos 2 ya empiezan a ser ATPs que van a estar activos. Se dirigirán a la zona de la célula en la que hagan falta. Es decir, el balance de la glucólisis, lo que se ha producido en la glucólisis son 2 NADH y 2 ATPs, que son útiles. ¿Por qué estos dos no son útiles? Porque en parte aquí se han perdido. Se han perdido aquí y aquí, se han producido aquí y aquí, así que se anulan las pérdidas con la ganancia. Pero esta ganancia de 2 ATP sí es positiva, ¿vale? Y esta ganancia de NADH, o nicotina adenin dinucleótido reducido. Bien, ¿dónde van estos dos nicotin adenin dinucleótido reducidos? Van a entrar a la mitocondria. Pero no son una molécula que tenga como el ATP o como el oxígeno que entren tranquilamente atravesando las membranas, sino que necesitan de unas proteínas que las introduzcan. Se llaman lanzaderas. Y hay dos tipos. Lanzadera de NADH con gasto de ATP, no sé si se lee bien, el gasto me ha salido un poco feo, o lanzadera de NADH sin gasto de ATP. ¿Cuál pensáis que es mejor? ¿Una proteína que gaste energía para poder meter este NADH o una proteína que no gaste energía para poder meter este NADH? Pues la mejor, por supuesto, es la sin gasto de ATP. Y diré, ¿y por qué tenemos esta? Pues porque ya os dije que la evolución no es muy inteligente. Si tuviéramos que crear este sistema que estoy explicando, esta la tacharíamos, no la crearíamos esta, ¿vale? Entonces, esto significa que este NADH que va a entrar y que en teoría me va a producir 3 ATPs, pues depende. Si entra por esta lanzadera sin gasto de ATP, sí dará lugar a 3 ATPs. Pero si entra por esta lanzadera que gasta ATP, este NADH solo me va a producir 2 ATPs. Que eso tendremos que tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta, como digo, cuando hagamos el balance. Bueno, pues ya han entrado los 2 NADH y ¿dónde se dirigen? Pues se dirigen, como en todos los coenzimas reducidos, a la cadena de transporte de electrones situada en las crestas. Es decir, se dirigen a esta zona. ¿Vale? Se dirigen a esta cadena de transporte, como todos los NADH, pero eso ya lo vimos. Ahora lo que vamos a ver es qué ocurre con estos ácidos pirúvicos o piruvatos. Vamos a explicar lo que le ocurre a uno y lo que le ocurre a uno hay que multiplicarlo por 2 porque le está ocurriendo a estos dos. Bien, pues como veis, si seguimos la flecha, entran tranquilamente, sin gasto ATP, atraviesan la membrana sin ningún problema. Y aquí tenemos el ácido pirúvico. Es un ácido orgánico. Como podéis ver, COH, un carbono con un doble enlace, una acetona y un CH3. 3 carbonos, ácido pirúvico. Y si lo ionizamos, si quitamos este hidrógeno y ponemos aquí un menos, tendríamos el piruvato. Podéis llamarlo, como yo, piruvato o ácido pirúvico. De las dos formas es correcto. Bien, ¿qué le ocurre a este ácido pirúvico? Pues que va a sufrir una serie de reacciones, ¿vale? Mira, aquí hay un complejo multienzimático, piruvato deshidrogenasa, que va a hacer varias cosas a la vez. Va a cortar por aquí y va a separar el ácido. Le va a quitar el hidrógeno y este carbono con 2 oxígenos lo va a eliminar. Es lo que llamamos CO2. Es la primera eliminación que tenemos de CO2. Que cuando vimos esta fotocopia, ya os dije que, ¿acordáis que en lila vimos que del ciclo de Krebs salían CO2 y del paso de piruvato a acetilcoenzima salía CO2 que después se eliminaba de la mitocondria? Bien,
Pues ya sabéis exactamente, mirad que esto es lo que me gusta del metabolismo, que llego a entender exactamente de dónde están saliendo las moléculas. Este CO2, un carbono y dos oxígenos, está saliendo de este grupo ácido, carbono y dos oxígenos. Bien, ¿dónde va este hidrógeno que hay aquí? Pues mirad, aquí está llegando un coenzima, ¿vale? El coenzima A, que recordéis que era una molécula muy grande y terminaba en un azufre con un hidrógeno. Creo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien, pues no es que sea coenzima A unido a SH, es que es el coenzima A, el final de la molécula es el SH y lo pongo porque es aquí donde se va a producir la unión. Este hidrógeno y este hidrógeno la enzima los va a quitar y esta molécula que me queda, la acetona y el metil, o sea, el acetil, este enlace, los va a unir al azufre, ¿vale? Fijaros, el metil, la acetona, el acetil se va a unir al azufre del coenzima A. Y este hidrógeno que llevaba el coenzima A y este hidrógeno que aún quedaba, recordad que partimos por aquí, este carbono con dos oxígenos va a ser el CO2 y este hidrógeno se me quedaba. Bien, la enzima lo que va a coger va a unir este hidrógeno a este y se los va a dar al nicotin-adenin dinucleótido. Es decir, va a llegar este coenzima, va a pasar por aquí y la enzima le va a dar dos hidrógenos y me forma el nicotin-adenin dinucleótido reducido con dos hidrógenos. Recordad que esta molécula, como expliqué en el vídeo anterior, es capaz de llevar un hidrógeno, un electrón de otro hidrógeno, pero no el protón. El protón se queda asociado, dando vueltas, cercana a ella, ¿vale? Por eso se escribe así, nicotin-adenin dinucleótido, con un hidrógeno y un protón asociado. Pero vamos, es como si llevase dos hidrógenos, es como si yo pusiese NADH2. Bien, pues fijaros, ya tengo que esta molécula para pasar a acetil, ha liberado un CO2 que saldrá fuera de la mitocondria y fuera de la célula, ha liberado dos hidrógenos que me han servido para cargar un camión transportador de hidrógenos, que es el NAD, ya tengo el NAD reducido, y se ha transformado, el ácido pirúvico se ha transformado en acetil, pero unido a un coenzima. Por eso tengo el acetil coenzima. ¿Dónde irá este NADH? Pues como todos los NADH se va a dirigir a la cadena de transporte de electrones, ¿vale? Y seguimos con nuestro acetil coenzima. Se va a dirigir hacia el ciclo de Krebs. Va a venir aquí. Y aquí os he puesto que hay más cosas que pueden aportar acetilcoenzima al ciclo de Krebs. La oxidación de ácido graso o la oxidación de aminoácidos. Pero ahora estamos con los glúcidos, con la glucosa. Este acetilcoenzima, que tiene dos carbonos, lo he puesto aquí, y si no lo veis aquí, 1 y 2 carbonos. Este acetilcoenzima se va a liberar del coenzima y el coenzima vuelve de nuevo a por otro acetil y se queda simplemente como acetil, ¿vale? Es decir, el acetilcoenzima es el camión transportado más lo que está transportando. El camión, el coenzima, se deshace del acetil y él vuelve a por otro. Y bien, ¿y este acetil qué hace? El ciclo de Krebs, mira, es un ciclo, también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué? Porque el citrato tiene tres grupos COOH, lo podéis ver en el libro. No quiero meter aquí fórmulas para no cargar esto más, pero podéis buscar en cualquier manual o en nuestro propio libro de clase y veréis que el citrato tiene tres grupos COOH, tres grupos ácidos. Por eso es un ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Recordad que un carboxilo es un grupo ácido. Bien, pues fijaros que empieza con 6 moléculas, van pasando cosas, va perdiendo un carbono aquí, otro aquí, van pasando cosas y termina en una molécula que tiene 4 carbonos. Si este ciclo quiere empezar de nuevo a funcionar, hay que añadirle un grupo de 2 carbonos, otro acetil. Por eso es importante que se le vayan suministrando grupos acetil continuamente al ciclo de Krebs. Perdón, que estoy bebiendo agua porque tanto hablar. Sigo. Bien, pues empiezo. Tengo el citrato. Citrato o ácido cítrico. Sí, lo que llevan los limones. Eso que cuando escurrimos echa un sabor ácido, que es ácido cítrico, que lo sabemos, de ahí los cítricos, es lo mismo que esto, el citrato. Así que no es una molécula tan extraña para nosotros. Bien, el citrato de 6 carbonos, hay una enzima que lo transforma en isocitrato, varía unos compuestos de sitio, no hace nada, sigue teniendo 6 carbonos, sigue teniendo todos los componentes,
Y ese isocitrato, si hay una enzima que lo utiliza de sustrato, recordad que siempre que yo pongo una flecha, al principio de la flecha este es el sustrato y después este es el producto. ¿Y cómo se llaman todos estos sustratos y productos en general de una vía metabólica como esta? ¿Recordáis cómo se llamaban? Metabolitos. ¿Vale? Cada uno de ellos es un metabolito. Y si me fijo en una reacción, por ejemplo esta, este será el sustrato y este será el producto. Bueno, sigo. Fijaros, aquí va a ocurrir dos cosas. El isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato. Estos nombres tenemos que aprendernos del ciclo de Krebs cada uno de estos pasos y lo que sucede en ellos. Sobre todo la salida de NADH y de FADH. Bueno, y un poquito de ATP. Bien, el isocitrato, vuelvo, se transforma en alfa-cetoglutarato y libera una molécula de CO2. Se libera un carbono con 2 oxígenos. Aquí había 3 grupos ácidos, aquí había 3 grupos ácidos, aquí ya esta molécula solo tendrá 2 grupos ácidos. 2 grupos ácidos. Y ya pasa a tener 5 carbonos. Pensad que se libera uno. Y claro, aquí se carga el NAD, se carga con 2 hidrógenos. Perfecto. Ya tengo cosas que voy buscando. Producción de NAD, que se irá a la cadena de transporte electrónico. El ácido alfa-cetoglutárico o alfa-cetoglutarato se transforma en succinilcoenzima o ácido succínico. ¿Vale? Bueno, perdón, succinilcoenzima. El succínico es este. Este no va a ser un ácido. Bien, el alfa-cetoglutarato, fijaros lo que ocurre. Se transforma en succinilcoenzima que tiene 4 carbonos y además este succinil está unido a un coenzima. Aquí ocurre que esta enzima va a liberar un CO2, va a coger 2 hidrógenos y va a cargar un nicotinamida-dinucleótido, un NAD, oxidado lo va a reducir y este donde irá otra vez a la cadena de transporte electrónico. Pero es que además para que la siguiente enzima, que es esta, pueda actuar, esta enzima como sustrato quiere un succinil unido a un coenzima A, pues ya está, se une aquí al coenzima A y sigue. Sí, algunos podréis pensar, ¿esto se podía haber hecho más sencillo por la naturaleza? Pues sí, pero es así. Bien, el succinil coenzima A ahora lo coge otra enzima y lo transforma en ácido succínico o succinato. Y fijaos lo que ocurre aquí. Se va a liberar el coenzima que vuelve aquí a ser utilizado por esta enzima. Y aquí ocurre una cosa. Este paso de succinilcoenzima a succinato o ácido succínico, hay una enzima que coge guanosin difosfato y lo transforma en guanosin trifosfato, que también es una molécula energética. Pero es que después esa misma enzima coge el guanosin trifosfato y lo transforma en guanosin difosfato. ¿Y a quién le da? Fijaros, aquí hay 3 fósforos y aquí hay 2. ¿A quién le da este fósforo que aquí ya no está? Se lo da a un ADP y fabrica un ATP. Sí, es una doble reacción química para obtener un ATP. ¿Que se podía haber hecho más fácil? Pues sí. Pero el centro activo inicial de esta enzima necesita guanosin difosfato y una vez que tiene el GTP, sí tiene en el centro activo activado para que entre ADP y forma ATP. Bueno, complejidades de la bioquímica. El ácido succínico, que ya tiene 4 carbonos, se va a transformar en ácido fumárico o fumarato y en esa formación se va a formar el único flavín-adenín dinucleótido reducido, que irá a la cadena de transporte, irá por aquí abajo, a la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. ¿Vale? Recordad que el paso de succinato a fumarato, fumarato empieza con F, es donde se produce el flavín-adenín dinucleótido. Bien. De fumarato, ácido fumárico, a malato o ácido málico no ocurre nada. Y de ácido málico a oxalacético sí que ocurre. Se vuelve a reducir otra molécula de nicotin-adenín dinucleótido. Obtengo el oxalacetato. El oxalacetato es un ácido que también conocéis. ¿Habéis comido alguna vez vinagrillo? Lo que tienen es ácido oxalacético. De hecho, la especie se llama Oxalix. El género de los vinagrillos es Oxalis por este oxalacetato que tiene, que le da el carácter ácido. Bien, pues esta va a tener 4 carbonos. Si yo quiero que siga funcionando el ciclo de Krebs, y quiero, porque fijaros que me está produciendo varias moléculas reducidas, 3 NADH y un FADH, además de un ATP, si quiero que esto siga funcionando, hay que añadirle de nuevo 2 moléculas de carbono, un grupo acetil.
¿Por qué? Porque aquí las pierde CO2. Las enzimas, el modo que tienen de actuar es liberando CO2. Bien, pues entra aquí el acetilcoenzima y hace que siga funcionando. Este CO2, junto a este, ya sabéis que, aunque no lo he puesto aquí, pero atraviesan la membrana de mitocondria, salen al citosol, salen aquí fuera del citosol salen al exterior celular y siguen su camino hasta liberarse a la atmósfera. Bueno, pues como veis, la glucólisis y el ciclo de Krebs están unidos a través del ácido pirúvico, ¿vale? O piruvato. Aquí también vemos otra cosa. Mira, cuando yo tengo un ácido glicérido, que lo veremos en el siguiente vídeo, se va a dividir en dos. Ácidos grasos que entrarán dentro a la beta y se oxidarán para aportar acetilcoenzima. Y también se va a elevar glicerina, que se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Y una vez que la tengo en forma de gliceraldehído 3-fosfato, la enzima que hace esto, que hace este paso 1,3-bifosfolicérico, le da igual coger el gliceraldehído 3-fosfato que viene en la glucosa que coger el que viene de la glicerina de un ácido glicérido. Es decir, a la enzima le da igual el origen, solo quiere un G3P, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta molécula es un punto de unión entre el metabolismo, o en este caso catabolismo, de los glúcidos y el catabolismo de los acilglicéridos. En las vías metabólicas, muchas veces hay zonas en las que coinciden dos rutas, o zonas en las que una ruta se separa en dos, ¿vale? Pues este es un punto de coincidencia. Igual que el acetilcoenzima, aquí, a ver, el acetilcoenzima es un punto de unión entre tres rutas metabólicas, las que provienen de los glúcidos, la que proviene de los ácidos, de los lípidos, de la beta-oxidación, y la que proviene de los aminoácidos. Si os preguntan, oye, ¿cuál es el punto de unión entre tres rutas metabólicas como catabolismo de glúcidos, de lípidos y de aminoácidos? Acetilcoenzima. ¿Cuál es el punto de unión entre el catabolismo de los glúcidos y de los lípidos? Pues el gliceraldehído 3-fosfato. Y luego también entre glúcidos y lípidos, el acetilcoenzima, ¿vale? Bueno, pues como veis, el vídeo ya van por 27 minutos y medio y es bastante denso de materia. Así que trabajadlo tranquilamente, hay que memorizar muchas cosas y hay que entender las conexiones. Pero bueno, paciencia, que al final cuando se logra controlar, como siempre os digo, es bastante agradable saber cómo funciona nuestro metabolismo. Bueno, cualquier duda, lo que siempre os digo, me la preguntáis en clase o a través del Team o de las redes, ¿vale? Vale, chicos, ánimo, hasta luego.